Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melisa Vargas. Hola, hola, hola. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir, por llenar la casita de Santo y Seña. Bienvenidas. Ay. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Desde la Entraña Podcast. Esto es muy emocionante porque es el primer episodio que grabamos en vivo, con público, con luces, con cámaras. Entonces es algo muy distinto que hemos hecho en este podcast que se ha caracterizado por ser muy íntimo. Pero estamos muy contentas de que esto esté sucediendo. Desde la Entraña Podcast es un podcast producido por Desbocada Colectivo, Lorena Cala, Verónica Toro, las de Rojo y yo aquí, Melisa. Y pues somos un colectivo que está muy interesado en crear espacios, eventos, movimientos que tengan que ver con lo somático y con el cuerpo. Sentimos que lo somático nos acerca al presente de lo cotidiano y a poder habitar lo cotidiano desde un lugar más encarnado, lo somático desde ese lugar que nos permite generar conocimiento desde la carne, ¿sí? desde lo muy propio, desde adentro. Entonces somos un colectivo que está metiéndole onda a generar espacios para que hablemos desde ahí. Y pues hoy tenemos el gustazo de tener aquí a Brigitte Potente, que tiene todo que ver con lo que acabo de decir. Hola, Brigitte. Hola. Bienvenida, Brigitte, desde la Gracias. entraña. Gracias. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, Brigitte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En shock, emocionada, intentando acomodarme en la silla porque la silla te chupa hacia atrás. No sabía que estaba tan emocionada ni tan nerviosa hace unos minutos cuando empiezas a llegar para estar aquí acompañándonos, sosteniéndonos. Y eso hizo que mi corazón empezara a acelerarse rápidamente y a volver a entender por qué hacemos cosas como estas. Mi corazón acompaña el tuyo, también está acelerado. Somos dos aceleradas aquí sentadas, Sí. entonces. Em, sí, pues mucha intención de que esta charla nos ayude a recordar por qué hacemos lo que hacemos y de pronto contagiar de aquí para allá y de allá para acá este propósito de sentirnos más, de encarnarnos más, de disfrutar más lo que vivimos día a día. Entonces, también antes me gustaría darle un saludito a quienes nos escuchan desde otras latitudes y otros tiempos, contarles a esas personas que estamos en la ciudad de Bogotá en este momento, atardece en la ciudad de Bogotá, luna nueva en Leo allá arriba. y, y a mí me encanta poder grabar episodios aquí en los cerros orientales, me siento muy en mi casa y eso me hace sentir más el cuerpo y sentirme más contenta de estar aquí compartiendo con todas ustedes. Brigitte, ¿qué significa para ti desbordar la danza? ¿Qué es eso? Desbordar la danza pasa por muchos cuerpos. Desbordar la danza pasa por el encuentro de esos muchos cuerpos.
Desbordar la danza pasa por insistir en deshacer los límites de una práctica artística entre una práctica vital. Deshacer la danza también es la posibilidad de ponerle voz al movimiento, de ponerle una voz íntima, atravesada, contaminada, contagiada y confundida por el movimiento colectivo. Y desbordar la danza también pasa por insistir en ponerle el cuerpo a la vida, ponerle el cuerpo a las relaciones, ponerle el cuerpo a las preguntas vitales, ponerle el cuerpo a los afectos, ponerle el cuerpo al cuerpo. Y justamente en este manifiesto tuyo de desbordar la danza aparece con fuerza la idea de que el capitalismo nos quiere tristes. Ah, sí, esa idea es un robo. Todas las ideas que voy a exponer a continuación son robos, son inspiraciones y son contaminaciones de otras personas que se han movido conmigo muy de cerca o con las que nos hemos estado moviendo en la distancia. Y ese robo, que seguro es un robo que esa persona hizo hace muchos años, desbordar la danza pasa por insistir en tomar mucho vino y tomar mucho café, tomar mucha cerveza con las amigas, confiando en la sabiduría que somos cada una de nosotras. Esta amiga se llama Ana María Romano, y Ana María en un café, en ese momento de la conversación, cuando todo está teñido de mucha desesperanza y frustración, me dice: Andre, recuerda que el capitalismo nos quiere solas y tristes. Entonces, recordémonos que estamos aquí juntas y que estar aquí juntas ya nos pone un poquito más contentas y ya no nos pone solas. De allí viene, de esa escucha atenta a robarme todo porque todo ya está inventado, pero siento que el efecto fantástico con los robos es que actualizas lo que necesita ser actualizado y lo vuelves a traer para alimentarte, para sostenerte, para impulsarme, sostener, alimentarme. Cuando tú dices o cuando vuelves a anunciar esto del robo y de que todo ya está inventado, yo te escucho y algo en mí hace, ¡ah, qué bien! Como que algo en mí descansa, porque efectivamente en mi cuerpo y en mi vivencia el capitalismo ha hecho algo que me estoy sacudiendo igual, pero que ha tenido que ver con esta idea de crear algo único, inigualable, original, ¿no? Y escuchar esto de todo ya está inventado y lo puedo tomar y pasarlo por mi filtro y que pase otra cosa, ¿sí? Se siente muy rico porque además me trae también como la idea de una mezcla, como la cocina, ¿no? Como tú pones, yo pongo, lo paso por mi filtro, creamos una cosa diferente, pero eso ya estaba dicho, eso ya estaba escrito, eso ya estaba movido también. Entonces es como que a la parte exigente de mi ser se le relaja el culito, básicamente, como, Sí. ¿no? Sí, relajar el culo es muy importante. Relajarlo, abrirlo, distensionarlo y suavizarlo. Así haces posible vivir mucho más fácil, mucho más cómoda. Y porque también siento que algo que está sobrevalorado es el esfuerzo extremo y el todo tiene que costar. Esto es importante porque otra persona con la que también me he movido mucho en una de las clases, en uno de los encuentros para movernos, me hacía el reclamo de
Brigitte, no todo es fácil, no todo es cómodo. Y a esta persona que se llama PM, yo le decía, yo sé que ya hay muchas cosas que no son fáciles, yo sé que ya hay muchas cosas que no son cómodas. Hagamos con que para nosotras hayan un poco de cosas que sean más fáciles y más cómodas. Entre ellas, bailar, crear, investigar, mover, inventar. Porque sí estoy convencida de alimentar otras potencias, como esa de no al sobreesfuerzo, no a la sobreexigencia, no a la sobre auto ultra explotación. Y sí a la de hagámonos más bonito, hagámonos más fácil, hagámonos más gentil y hagámonos más amoroso. Y en eso que estás diciendo, ¿cómo la danza se puede convertir en un nido? Es que iba a decir trinchera. Eso ya me pasó en otro podcast. Esta dicotomía entre trinchera y nido, pero voy a volver a decir la palabra nido. ¿Cómo la danza se puede convertir en un nido frente como a esa tristeza estructural que nos quiere imponer este sistema, ¿no? Esta exigencia, esta autoexplotación, ¿no? ¿Cómo la danza puede ser un lugar que acoge otros mundos, otras maneras? Sí, la manera que encontré fue insistiendo en la danza, pero tachando la danza, que luego viene todo un juego con la escritura que me ha permitido en los últimos 4 años entender muchas cosas, pero tachar la danza lo que hace es que deja la danza visible, pero le quita mucha densidad y mucho drama. Porque cuando en mí lo que sucedió al tachar la danza era la posibilidad de disfrutarla y de insistir en hacerla un lugar del disfrute, y un lugar del disfrute, que ahí es donde aparece la trinchera o el nido, es un lugar del disfrute en colectivo, porque no es cierto que todo tengas que hacerlo sola, no es cierto que todo tengas que inventártelo sola, no es cierto que tengas que ser fantástica tú sola. Porque incluso dudo mucho que esas personas que parecieran lograrlo estén realmente solas. En mi caso lo que ha pasado es que como la danza llegó con un montón de gente, y ese montón de gente traía ya una posibilidad de lo amoroso, de lo gentil, de lo generoso, de lo abundante, yo que no soy tonta, insistí en quedarme ahí. Yo, ¿por qué voy a insistir en otra cosa si esto que pruebo es fantástico? Entonces, la danza, más allá de una disciplina o de una práctica artística, que es muy potente que lo sea, lo que fue desde un comienzo y lo que sigue siendo es la posibilidad de lo colectivo, del hagámoslo juntas, porque además bailar sola para mí no fue nunca tan chévere. Claro, yo disfruto bailar sola y bailo resto sola. Y de repente Rafa llega a la casa, me sorprende, abre la puerta, yo estoy bailando sola y yo soy de las que hace... Pero la danza es la onda con las amigas, siempre, con las amantes y con las cómplices. He sido lo suficientemente inteligente para entender que la amistad, el amor y la complicidad están entretejidas, y que la amistad, el amor y la complicidad moviéndonos juntas es la revolución. Y porque sí confío en que estamos cambiando el mundo en esas intimidades y en esos roces de lo que parece muy pequeño
de lo que parece mínimo, de lo que no parece tan importante, como hacer un espacio en el día para estar 2 horas, 3 horas juntas en un espacio moviéndonos. Por allí es por donde está circulando esa posibilidad de la danza como trinchera y como nido. Traes algo que me es importante y con lo cual he ido entrando en contacto más en el último tiempo, que son las amigas, las amantes y las cómplices, ¿sí? Que a propósito, tengo que decirlo ahora, estaba pensando, lo digo después, lo voy a decir ahora, esto no es posible sin las amigas, gracias a las amigas, cuiden a sus amigas, son lo máximo, gran tesoro. Gracias, amigas, por hacer esto posible hoy. Y eso me hace pensar como en la diversificación de los afectos, ¿no? Y en la importancia de que los diversifiquemos desde el cuerpo, desde la acción, por supuesto, desde lo cotidiano, desde generar espacios para que se puedan diversificar, ¿sí? Y me hace pensar en lo erótico, ¿sí? Como que yo te escucho y salto todo el tiempo allá, como a esa dimensión en donde la sensación es, pero también el sentimiento, la emotividad, el involucrarme. Yo me quiero involucrar contigo y todo lo que eso implica. No solo qué rico, sino lo que yo quiero involucrar de mí en ti, ¿no? Que me hace pensar en Audre Lorde y su ensayo acerca de lo erótico como poder, ¿no? Que nos recuerda, ¿no? Cómo también el capitalismo ha succionado el afecto, ¿sí? Y la sensibilidad de lo sexual, por ejemplo, y de los vínculos, y de lavar la loza, y de crear, ¿sí? Y todo se ha mecanizado y como estructurado y rigidizado, ¿no? Y pornograficizado, no sé, me acabo de inventar una palabra, no sé si se dice así. Entonces, ¿cómo ha sido ese camino? ¿Cómo ha sido el recorrido de ir de esa danza más solitaria a esa danza más comunitaria, ¿no? Que termina siendo como un gran nudito en el centro del salón que se mueve y que se comparte y que se toca y que se roza? Sí, hay también una certeza con esto de la danza y es hablar de la danza, escribir de la danza o hablar con la danza, escribir con la danza, no es tan emocionante como hacerla. Claro. Entonces, bueno, no sabía si decirlo antes, no sabía si decirlo después, lo voy a decir en este momento. Si tú vives en Bogotá, si tú pasas por Bogotá, no pases por Bogotá sin tomar una clase con Brigitte Potente. Eso es importante, es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Y es que yo te puedo decir muchas cosas, pero hasta que si no pones el cuerpo en esa intención, queda faltando. ¿Y qué es lo que queda faltando? Es que en ese encuentro te pones en un alto riesgo de volver a sentir y de volver a sentir mucho y de volver a sentir mucho en altas intensidades. De volver a sentir mucho, ¿qué? De volver a sentir mucho la carne, la piel, el hueso, el espacio, el aire y el tiempo que somos y que hacemos cuando estamos juntas. ¿Por qué aparece esta pregunta por lo erótico? Porque lo que aparece con ese encuentro es el contacto de tu existencia material con la existencia material de la otra y de las otras. Que, atención, el perreo te gusta es por eso.
Lo comprobé hace un par de noches, volví a saberlo. No estoy mucho en el perreo porque es que las rodillas se me cansan muy rápido. Pero es volver a entender que el sentido de movernos juntas es ponernos en ese riesgo de sentir y de sentir mucho. Y recuerda que aquí esta conversación es una conversación muy particular y muy situada, pero a donde voy es, a mí eso lo que me devolvió fue estas carnes. En el encuentro con la otra es que aparecen mis carnes. Y además son unas carnes flexibles, blandas y deliciosas. Por eso es que aparece lo erótico. Que además esta persona que traes aquí, esta Audre Lorde, yo realmente soy mala para estudiar. Pero lo único que me aprendí, porque además a veces uno para estudiar tiene que aprenderse cosas, es que esta persona en algún momento en un libro dice, mira, tú vete con tu amante al parque a tomar el sol. ¿Ah? 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 Yo con todo lo que leo hago eso. Y es una simplificación absoluta de lo más encarnado y de lo más cercano. La potencia de esto erótico o de esta práctica artística o de la danza como una práctica artística es volver al cuerpo tocándote con otras, volver al cuerpo tocándote con otras como la posibilidad una y otra vez de sentirte plena, de sentirte en gozo. Por eso te estoy diciendo, es muy raro escuchar esto, pero todo tiene sentido cuando nos encontramos en un espacio donde eso sea posible. Tú puedes practicar en tu casa. Tú llegas esta noche a tu casa y le dices a tu persona que esté ahí, el señor que te abre la puerta, de repente si tienes a alguien que te abra la puerta, o si vives con alguien, o si no vives con alguien, lo haces en este momento. Y es como, vamos a hacer esta prueba, es una prueba. Es vertiginosa, si no la quieres hacer, te haces el pendejo, haces como así. Pero la prueba es muy fácil. Acércate así muy sutilmente a una persona que esté ahí cerquita y solo deja que la piel se resbale un poquito sobre la piel de la otra. Y respira. Respira. Y vuelve. No estés esperando que pase algo más allá de esto. Es cuestión de tiempo y es cuestión de insistir en detenerse y hacerse un espacio para esto que no es productivo, que no es efectivo, que no es directo, que no es rápido, que no es productivo. Pero que tiene magia. Si tienes problemas con la magia, simplemente luego tachas magia y sigues adelante con la conversación. La respuesta para darle una vuelta gigante a lo erótico es ponerte en riesgo de encontrarte con alguien más y sentir mucho.
Yo me di cuenta que me enamoré perdidamente de la danza por allá a los 23 años porque fue una avalancha de sentir mucho. Y sentir mucho es la onda. Y para mí ha sido gustoso no esconderme de sentir mucho desde ese entonces. Me siento como en un momento terapéutico. Sí, pues sí, porque es que habemos gente a la que nos dicen no seas tan intensa, no sientas tanto, cálmate un poquito. Entonces uno termina ahí como enclaustrándose, ¿no? Seguro que aquí nos ha pasado a muchas. Y qué rico poder reivindicar el sentir harto, ¿no? Además con esta cosa llamada cuerpo que justamente nos permite esa maravilla, ¿no? Como esa delicia de sentir tu manita en mi manita. ¡Qué delicia! Gracias. Hablabas de que hay que pasar por Bogotá y uno no se puede ir sin tomar una clase con Brigitte Potente. Estoy muy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Si usted no ha ido, busque y vaya a la siguiente. Yo, antes de hacer esta entrevista y de loquear con Vero y con Lore, y aquí vamos y Vero y Lore, Brigitte, y yo, marica, pero es que yo nunca he ido a una clase con Brigitte. Entonces, pues ese fue el desafío. Tuve la suerte de que antes de estar aquí hubo una clase con Brigitte y resulta que me tocó ir con mi hija chiquita de 6 años y medio a una clase con Brigitte Potente y Brigitte derritió cosas. No quiero ponerle nombre a esas cosas, pero derritió cosas. Y hay algo que me pasó ese día que quiero compartir acá y que espero que pueda abrir en ti cosas para compartir también. Y es que los que han escuchado desde la entraña ya varias veces saben que a mí el contacto es una cosa que me cuesta así de primerazo. Es algo que tengo que ir construyendo, ¿sí? Y pues era un jam de contact y fue como, Dios mío, bueno, vamos a ver. Pero Brigitte hizo magia y usaste cosas que a mí me aperturaron a que el contacto con la otra, a que la mirada con la otra fuera como deseada, que era algo que no me pasaba, ¿sí? Entonces Brigitte usó el ridículo, la exageración y el sonido, la voz. Tú trajiste la voz a tu clase y eso para mí fue como abrió candados, vainas, derritió cosas y en muy poco tiempo yo estaba deseando entrar en contacto con las otras y mi hija en la mitad de la majamama del jam ahí, ¡wow, mamá! ¿Qué es esto? ¿Qué me hiciste, Brigitte? No, pero lo que me llamó mucho la atención fue esto, ¿no? El ridículo, ¿sí? La exageración y el gemido, el sonido, el gemido, el sonar. Bueno, hay otra cosa importante para mencionar ya que abres esta posibilidad y es cuando tú escuchas pasar por Bogotá y no perderte una clase con Brigitte Potente. Brigitte Potente es un ente. Yo soy Brigitte Potente a veces. Yo no soy Brigitte Potente. Pero lo que entendí que es Brigitte Potente es una posibilidad de mediar el deseo, la erótica, la potencia y el brillo de lo colectivo. O sea, esa tal Brigitte Potente no es nada sola. Igual salen las fotos divina porque sale divina, pero la tal Brigitte Potente es y tiene sentido en el encuentro, en el roce, en la fricción y en el contacto con las otras.
Y cuando digo mediar es porque hace años también me di cuenta, porque inteligente sí soy, y es eso de ser profesora, para mí lo que significa o en lo que me convierte es en un medium. Yo canalizo, yo escucho, yo sí, yo sí. Yo siento y yo dejo pasar. Porque hay algo en el encuentro colectivo que pulsa a ese gozo. O sea, el asunto va a esto eres tú. Y a esto es cada una de nosotras en ese encuentro. Claro, tú le puedes echar la culpa a la profesora, que es lo que hace siempre, sea la profesora buena o sea mala. Pero el asunto es que aparece algo que de todas maneras yo nombro así, pero eso se queda corto y no sé muy bien cómo nombrar, y es, nosotras tenemos una experiencia, una memoria de lo colectivo que necesitamos y que deseamos llevar a ese lugar, al lugar de el deseo, al lugar de la pasión, al lugar de la erótica, al lugar de la piel en contacto con la piel. Que eso no sé a dónde se va porque pues historiadora soy, también estudié historia, pero ese detalle no me lo sé. Y eso está en la entraña. El podcast es buenísimo. Cuando me invitaron a esta charla me escuché como la mitad de una así de un solo tirón. Escúchalo. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que pasa? Que entendí que la profesora realmente es un acto de abundancia y de generosidad para abrirle espacio y tiempo y voz. Por eso la voz aparece y por eso la voz termina tomando tanto protagonismo, porque la voz termina siendo también un vehículo para que eso aparezca. O sea, de nuevo sí tiene mucho que ver con la magia, con el misticismo, con lo trascendental y con lo espiritual, pero entendido así, desde una activación carnal y encarnada. Traes a la voz propia y yo me pregunto cómo sirve la danza, cómo moviliza la danza para este camino largo del encuentro con la voz propia, ¿no? Como, pues sí, ¿no? Es un camino inmenso, vital, de ir como sacudiendo, despojando, tejiendo, encontrando cosas interiores para poder intentar sonar como uno suena, ¿sí? Quién sabe si uno llegue allá también, pero cómo la danza puede, la danza y el movimiento, ¿no? Porque es que, mira, yo soy una bailarina re frustrada, ese era mi sueño, mi papá me dijo, no, está loca, y bueno, y terminé haciendo otras cosas más locas, no le funcionó a mi viejo, le salió el tiro por la culata, pero cuando yo hablo de la danza, a mí hay vainas que digo, no, marica, pero es que eso toca como empezar como a los 20 y mi cuerpo ya no está para eso, o sea, nunca. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no me voy a poder mover, que ya no me voy a poder entrar en contacto con los otros, entonces por eso también traigo al movimiento, ¿no? Como para amplificarlo más a todos los cuerpos. Y entonces, ¿cómo sirve eso, no? ¿Cómo sirve el moverse? ¿Cómo nos ayuda para el encuentro con eso tan erótico que es la búsqueda de la voz propia, de sonar como sonamos? Bueno, está bien. Voy a tocar una fibra muy íntima y es, a la final yo termino descubriendo que esto es lindo y es, a mí la voz me encuentra y yo la encuentro con el movimiento, porque crecer como
una niña marica en este contexto significa tú no tienes voz. Porque en este contexto crecer como una niña marica significa silencio y significa un alto entrenamiento que luego se convierte en un poder de invisibilidad. O sea, por eso estar aquí es tremendo para mí, porque es como un salto cuántico espeluznante y vertiginoso. Pero todo mi entrenamiento en esa niñez, en este contexto, fue de yo voz no tengo, yo cuerpo tampoco tengo, yo espacio no tengo, yo soy invisible y soy buena en eso. Eso se desborda cuando encuentro el movimiento, que además me encuentro con el movimiento creyendo, este es el lugar ideal para mí porque aquí no hay que hablar y porque aquí yo puedo seguir un poco desaparecida y un poco invisible. La operación no salió así porque resultó que entre más me movía, más brillaba. O sea, eso no solo me pasa a mí, eso le pasa a cualquiera de las que yo conozco. Claro, depende de dónde te estás moviendo. Tú ya a estas alturas, si tú ya tienes más de 12 años, te das cuenta que espacios donde no te sientes en brillo y en potencia son espacios que no tienes que alimentar. No alimentes esos espacios, tú sales corriendo. Yo es que tuve la fortuna de encontrarme con la danza en un espacio que no estaba pretendiendo ni normalizar, ni rigidizar, ni camuflar lo diferente, lo raro, lo extraño, sino todo lo opuesto. En esa insistencia por el movimiento donde yo creía que había llegado al lugar perfecto porque podía seguir siendo invisible pero feliz, poco a poco lo que empieza a aparecer es, que esto es fantástico, la danza, el movimiento, no es solo el cuerpo, no es solo el cuerpo del hueso, de la materia, del músculo, de la mirada, del pelo, lo que termina movilizando. Lo que termina movilizando es una totalidad. Esa totalidad pasa por lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás diciendo. Y aparece la voz, que para mí fue una vuelta rarísima, pero en algún momento me di cuenta como yo tengo una voz propia, pero me di cuenta fue por insistir en moverme. Y en moverme además en un contexto de gozo. Eso ha sido lindo porque en este momento esa historia va en la voz desbordada en la escritura, porque desde hace 4 años me di cuenta que también escribo y que puedo escribir. Entonces ahora no solo tengo una voz, no solo tengo un cuerpo que se mueve, también soy una escritora en proceso de publicación. Y más adelante te informo de eso. Pero esto a donde va es, somos una potencia infinita. El asunto es, estamos socializadas en un espacio de dispersión, de organización, de frontera, de límite, duro, cerrado, que además insiste en limitar las potencias. Pero las potencias están en estado de potencia absoluto y son, no sé si infinitas, pero muy amplias. Bueno, allá va lo de la voz propia, a la posibilidad de no insistir en procesos de identificación cerrados, terminados, únicos, estrechos, cortos y pequeños. Es una pregunta, para mí es una pregunta abierta, puede ser una de las grandes preguntas, que además termina estando conectada con un ejercicio ético, estético, político y artístico por la libertad.
entendida como la posibilidad del desbordamiento, del deslizamiento y de la expansión. Y en ese sentido, cuando hablas del desbordamiento, a mí se me viene nuevamente como esto del, que no sé si tenga que ver con eso, pero lo linkeo internamente con eso, como con perder la compostura, ¿sí? Y con el ridículo también. Te cuento, ya que estamos aquí cerquita, el otro día estaba haciendo una historia para el podcast, no sé qué, y mi hija vio tu foto. Y dijo, mamá, esa es la profe. Y yo, sí. Y empezó a hacer, ¡qué vergüenza! Que fue parte importante de esa clase ese día. Y pues yo me cago de la risa con mi hija. Y entonces digo como, ¿qué pasa, no? Con ese perder la compostura. ¿Qué pasa con el ridículo? Y cómo poder entrar en esos lugares también parece, no lo sé, no sé cómo lo has vivido tú, nos hace como un caminito al placer, un caminito al deseo propio, que de hecho nos han enseñado a satanizar el propio deseo, ¿no? Entonces como un caminito al placer, un caminito al deseo, un caminito, por supuesto, a las potencialidades de las que hablas, ¿no? ¿Cómo es esa relación, Brigitte? ¿Cómo la vives o no la vives? No lo sé, estoy suponiendo cosas. No, yo la vivo todos los días. O sea, yo intento a veces, porque el sistema es el sistema y porque estamos en el sistema en el que estamos, de organizarme. Pero a mí algo se me desordena. El asunto es que también la posibilidad de habitar un movimiento que no está restringido en unas formas específicas me fue enseñando lo gustoso de habitar también unas formas o unas estructuras sociales que terminan estando desbordadas. O sea, el asunto es que eso además ya está en decadencia afortunadamente, de la historia única de una mujer es así, un hombre es así, una marica es así, una lesbiana es así, una perra es así. Eso termina por no funcionar porque el asunto con los modelos es que los modelos son inalcanzables. Cuando aparece la posibilidad como estas de nombrarse en el ridículo, en la deformidad, en el desbordamiento, lo que aparece es una amplia posibilidad de desidentificación muy cómoda. Y yo lo que siento es que una vez lo abrazo, lo defiendo, lo manifiesto y además lo contagio, lo hago una realidad posible. Para mí, inicialmente, porque es necesario que así sea para mí, pero también para las personas con las que entro en contacto o con las que entran en contacto conmigo. Por eso es que termina convirtiéndose o termina siendo nombrado como una revolución, porque lo que estamos haciendo es haciendo evidente que organizar la vida en identificaciones cerradas y apretadas y únicas no es posible, no es verdad, no da abasto, duele, frustra y no quiero alimentar más lo doloroso y lo frustrante porque de eso ya hay harto y con eso toca lidiar harto. Y esto entonces termina convirtiéndose en una fuga. Oigan, voy a aprovechar el suspiro para hacer una
¿Cómo se llama? Una pauta comercial. Ya que estamos de cumpleaños en el podcast, aprovechamos con las amigas de hacer un merch hermoso que está por ahí abajito. Así que cuando quieran ir a chismosear o cuando vayan de salida para sus casitas o para donde vayan, chismoseenlo, quédense con algo y así de paso apoyan este proyecto que pues ya lleva más de un año y que queremos seguir haciendo y necesitamos otro tipo de apoyos. Entonces estaríamos muy felices y agradecidas de que lo puedan aprovechar. Y además estamos abriendo un Patreon justamente también para poder seguir haciendo posible el podcast. Entonces, con Desbocada Colectivo decidimos que las personas que se inscriban hoy al Patreon se van a llevar de regalito un kit del merch, así para que se vayan vestiditas de Desde la Entraña y nos tengan en su casita y los inspiremos. Listo, fin de la pausa comercial. Oye, yo sé que tú eres padre y desde mi experiencia siendo madre, sobre todo después de que nació mi hija, ha sido complejo, no absolutamente, pero digamos en periodos amplios de tiempo ha sido complejo poder incluir el gozo en esa experiencia. Y tengo mucha curiosidad de saber cómo ha sido para ti esa relación entre paternar a un ser humano, una ser humana, y el gozo. Bueno, primero, también está necesario para mí, importante decir, y es que claramente yo no soy estúpida, yo sé que ser socializada como mujer madre en este contexto es una cosa muy diferente a ser socializada como hombre padre en este contexto. Y que las implicaciones son bien diferentes, en unos grados de obligatoriedad que no son los mismos y para nada son cercanos. Pero también, pues, la pregunta tiene sentido porque he tenido la oportunidad, la insistencia y el deseo de estar cerca de Antonia desde siempre. Antonia en este momento es una persona de 27 años. Es la onda. Es la onda. Yo solo empecé a sentir cierto espacio de gozo cuando cumplió 7 años, porque antes de los 7 años es un infierno. Ay, tengo esperanza. Porque a los 7 años eso empezó a hacer otra cosa. Y es como a los 7 años Antonia es como, no, yo ya puedo, yo ya entiendo, yo me encargo, yo quiero sola, yo voy sola. Una parte que no es tan chévere es que ya no se dejó peinar. Hasta los 7 años yo le hacía unos peinados fantásticos que luego me di cuenta que no le gustaban, como esta moña de medio lado. Así la mandaba yo para el jardín. Ya luego entendí por qué no le gustaba, pero bueno. Y el asunto con el espacio del gozo en esa experiencia de la paternidad realmente pasa es desde el momento en que soy consciente que eso es una fuente de amor y no el amor como una cosa, sino el amor como una práctica y como un entrenamiento. Porque eso de solo la cara dulce o la cara romántica, pues se queda corto y no es justo. Pero toda la parte de esto significa estar en el mundo aterrizada, como enterrada, encarnada y entrelazada, para mí pasa por el entrenamiento de esa vivencia.
Luego ha sido muy lindo esa vivencia contrastada con ese otro amor de pareja, con Rafa, que está aquí acompañándome, y con la persona que además llevamos como 20 y pico de años saliendo. Somos roomies, eh, somos amigas, somos amantes, somos cómplices, somos socias. Y entre esta experiencia de la paternidad y esta experiencia del amor más como usual de la pareja o de la erótica romántica, negocio empresarial, aparece el gozo como una suerte de tarea gustosa, porque tarea hay que hacer, tarea hago todo el tiempo. Ahora estoy disfrutando la tarea porque es que Antonia tiene 27 años, entonces ya las tareas son como, oye, ¿tienes tiempo de ir al parque y sacar la perra conmigo? Nosotras pasamos por ti. Oye, ¿estás en tu casa y te puedo llevar unas arepitas? Oye, ¿estás en tu casa y te puedo llevar un pan? Porque pues ya a estas alturas toca con agenda. Yo viajo de Manizales a Bogotá para estar en tu cumpleaños, que además es el mío. Así. Ah, wow. Tú me entiendes de ese comentario. El gozo en esa experiencia de la paternidad y en esas experiencias del amor expandido pasan por ahí, por un peso. Es cuestión de peso, es cuestión de dimensión, es cuestión de profundidad. O sea, no es una foto o un comentario en Instagram, porque es que en Instagram a la final yo en esta generación solo puedo entender mucha superficialidad. No es que eso esté mal, lo que pasa es que no entiendo otra cosa, pero lo menciono porque para mí es el contraste. Para mí estas experiencias lo que significan son un peso, una densidad y una profundidad. Ese peso, esa densidad y esa profundidad pasan para entenderme en gozo. Y es yo sin ese peso, sin esa profundidad y sin esa densidad, es que yo ya no estoy en gozo. O ahí he encontrado el gozo. Claro, esto es un resumen y pasar por ahí es otra cosa, porque pasar por ahí es día 1, día 2, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde, colegio, universidad, maestría, plata para esto, onces para esto, ayúdame con esto, déjame estar en esto, acompáñame en esto, que es la cotidianidad, donde empieza a aparecer lo denso, lo profundo y la raíz. Y por eso también se convierte de repente, en algo como que no parece tan brillante, que no parece tan espectacular ni tan llamativo, como acompañar tristezas, acompañar crisis, acompañar densidades, pero que ahorita o sea, si Antonia me deja estar en primera fila, yo estoy en primera fila feliz. Incluso cuando el asunto se pone en dimensiones difíciles como es que mucho de lo que me está pasando es culpa tuya. Sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿Qué hay que hacer? Toca hablar, toca escribir, toca no decir nada, toca que la terapia no es así. Listo, como sea la terapia. Pasa por todo eso, pero yo ya en este punto es que no me pierdo eso. ¿Cómo definirías la ternura? Puedes moverla también si Sí. quieres. Ay, no, es divina. La tengo, está súper fácil. La ternura es así. Siempre nos estamos acostando muy tarde con Rafa porque nos dan las tales o hablando o cocinando o viendo televisión en un aparato así chiquito
La ternura pasa por esta mañana, yo no logro levantarme temprano, pero Rafa se levanta temprano, saca la perra y empieza a hacer el desayuno. Entonces cuando yo me levanto hay unos platos llenos de fruta, deliciosa, apetitosa. Marica, ya, o sea, ya la hiciste. Claro, mañana será otra cosa, pasado mañana será otra cosa, de repente pasado mañana la que se levanta primero soy yo, pero la ternura está llena de eso. La ternura está llena de gestos pequeños, cotidianos, diarios, como la historia continúa con, yo hago el café, yo hago los huevos, yo pico la cebolla, yo caliento las arepas. Yo voy y pongo una música para que el desayuno suene más lindo. ¿Y en la danza? ¿Cómo se vive la ternura? En la danza, en esta danza, que es que además son desbordar la danza y la danza está tachada, la ternura en este momento pasa por tu presencia en este lugar. Como en esa confirmación de nos hemos movido juntas, nos hemos movido mucho, hemos sudado juntas, o sea, compartimos todo ese aparato viral, porque además luego dicen los especialistas que eso se demora en salir. Entonces, la ternura pasa por afirmar, insistir una y otra vez que eso que nos pasó en ese encuentro sobrepasa el encuentro mismo y estamos aquí jugando a hacer podcast. Y estamos juntas en esto en una larga duración y eso es poderoso. ¿Qué le dirías a un cuerpo, a una persona que cree que no sabe moverse, que tiene un cuerpo que no sabe o que no puede bailar? Que me busque. Que me busque. Yo respondo. Tú me mandas un mensaje por Instagram, yo respondo. Tú me mandas un mensaje por WhatsApp, yo respondo. Y una vez me busques, lo que te va a proponer es, bueno, vendrán espacios donde sea posible movernos juntas. Porque pues eso de mandar a hacer tareas, y yo no hago tareas. Y pues las tareas de eso ya pasó de moda, no son chéveres. Entonces, sí, búscame. Busquémonos. Brigitte, vamos a ir terminando. Y entonces para terminar te voy a hacer una pregunta que dice así, la va a leer. Okay. Si la danza fuera una lengua viva, ¿qué palabras crees que estaría susurrándonos ahora mismo? Cierra los ojos. Escucha cómo estás respirando. Siente las patas dentro de las medias, dentro de los zapatos. Mueve los dedos. Hincha los pulmones. Hincha los pulmones. Hincha los pulmones. Traga más aire. ¿A qué te sabe la boca? Pasa la lengua, saborea. Tu cuerpo está rico y es hermoso.
Abre los ojos. Brigitte, gracias. Ay, gracias a ti. Dame la manito. Qué rico que pudiste venir, qué rico que pudimos juntarnos para hacer esto. Amé escucharte y reírme contigo y con las personas que vinieron a acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Oigan, gracias por venir. Muchas gracias. Quiero reiterar nuevamente las gracias a las amigas, gracias a Melissa González y a Carolina Bedoya, que están ahí en las cámaras haciendo imágenes hermosas. Gracias a Mateo Marín, que está allá en el sonido, capturándonos. Gracias, amor. Y pues, huepucha, gracias a todos los que nos prestaron los trípodes, las cámaras, Andrea Gamboa, hermosa, gracias a Daniela por inspirar tantas cosas lindas en mí. Y gracias a Verónica Toro y a Lorena Cala por hacer desde la entraña podcast posible. Hoy tenemos el gusto de que Sara, la que hizo esta ilustración increíble, está por aquí. Gracias, Sara. Sara Lucía Cortés. Y oigan, pedido de corazón y desde el colectivo Desbocada, escuchen el podcast, síganos en redes, compártanlo, inspírense. También si no les gusta algo, cuéntenos lo que no les gusta también, estamos súper abiertas a eso. Y muchísimas gracias por estar aquí, nos da mucho ánimo para seguir convocando voces deliciosas y para seguir haciendo cosas que nos inspiren, porque el mundo está ahí complejo y necesitamos juntarnos, tocarnos, lamernos, besarnos, inspirarnos, mirarnos, sentirnos. Ahí está la esperanza. Así que eso. Lo logramos. Qué chimba. Gracias. Este episodio fue presentado por María Melissa Vargas. La mezcla, el diseño sonoro y la música original estuvieron a cargo de @Mateo Marín Calderón. La ilustración es de Lorena Cala de @popbueno. Para más contenido y novedades, síguenos en YouTube e Instagram como @desde la entrana podcast. Agradecimientos especiales a Sara Lucía Cortés por el diseño del logo, a Verónica Toro por la gestión de nuestras redes sociales y a Felipe Muñoz por el manejo del canal de YouTube. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje.